Hoy traigo una historia que desafiará todo lo que has oído sobre Dios y la espiritualidad. En este vídeo nos sumergiremos en la increíble experiencia de Raúl Sanabria, quien, tras sobrevivir a un accidente casi fatal, descubrió verdades sobre Dios que la religión nunca reveló. Prepárate para un viaje de revelaciones profundas y sorprendentes. Si te gustan las historias que te hacen pensar y ver el mundo de una manera completamente nueva, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora vamos a conocer la historia de Raúl y lo que descubrió sobre la verdadera esencia divina. La historia de Raúl Sanabria. Hola, me llamo Raúl Sanabria. Hasta hace algunos meses, yo era solo otro consultor de negocios en Houston, Texas. Nací y crecí en San Juan, Puerto Rico, pero me mudé a Estados Unidos en busca de una prometedora carrera. Mi padre, Santiago, siempre fue un ejemplo de fuerza y determinación para mí, y yo quería honrar su memoria siendo un éxito. La vida en Houston era una constante carrera, reuniones, metas, clientes que satisfacer. Vivía a toda velocidad. Estaba tan enfocado en llegar a la cima que sin darme cuenta me fui alejando de las cosas que realmente importaban. Mi espiritualidad y mi familia quedaron en segundo plano. Crecí en un hogar muy religioso. Mi padre era un hombre profundamente devoto, con una fe inquebrantable en un Dios justo pero castigador. Esa visión de un Dios siempre dispuesto a castigar cualquier error moldeó mi infancia y con el tiempo me alejó de la fe. Nunca pude conciliar esa imagen severa con la idea de un Dios amoroso y compasivo. Con el paso de los años, mi fe se fue convirtiendo en un recuerdo lejano, enterrado bajo capas de pragmatismo y racionalidad. Me volví escéptico, centrado solo en el mundo material y en los resultados que podía ver y medir. Pero todo eso cambió en un solo instante, un momento que comenzó como cualquier otro, pero que terminó con el mayor giro de mi vida. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de cómo un accidente casi me llevó a la muerte y cómo, durante ese breve encuentro con el más allá, descubrí verdades sobre Dios, la vida y la espiritualidad que cambiaron mi existencia para siempre. El accidente. No soy un hombre de rodeos. Contaré exactamente cómo sucedió, de la forma más honesta y directa posible. Puede parecer increíble en algunos momentos, pero les pido que escuchen con la mente abierta. Lo que viví ese día cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y la muerte, y espero que mi historia pueda tocarlos de alguna manera. Era una mañana típica en Houston. El sol brillaba con fuerza en el cielo sin nubes, y el calor de Texas ya se notaba a pesar de ser temprano. Acababa de salir de una reunión importante y decidí caminar hasta mi café favorito para tomar un breve descanso antes de mi próximo compromiso. Mientras caminaba por la concurrida acera, mi móvil sonó. Era un cliente importante, de esos que no puedes ignorar. Contesté al instante y me concentré en la conversación, casi olvidándome del mundo a mi alrededor. Fue en ese momento de distracción cuando todo sucedió. De repente, escuché un ruido ensordecedor sobre mí. Era como si algo pesado estuviera cayendo. Instintivamente, levanté la vista y en el último momento, vi cómo una enorme tabla de madera se desplomaba hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Todo fue tan rápido que mi cerebro apenas procesó lo que estaba sucediendo. El impacto fue directo en mi cabeza. El dolor, Dios mío, el dolor era insoportable. Era como si un rayo atravesara mi cráneo. Sentí que mi visión se oscurecía y mis piernas cedían. Caí en el suelo duro de la acera. El celular se me escapó de las manos y se hizo pedazos a unos metros. La gente a mi alrededor comenzó a gritar y alarmarse. Escuché voces distantes pidiendo una ambulancia, otras preguntando si estaba bien, pero apenas podía oírlas. El mundo a mi alrededor parecía disolverse, como si me estuviera hundiendo en un mar oscuro y profundo. Mientras luchaba por mantener la conciencia, algo extraño comenzó a suceder. Una luz azul intensa empezó a invadir mi visión periférica. No era como nada que hubiera visto antes. Era una luz diferente, que no dañaba los ojos. Al contrario, parecía emanar un calor reconfortante, trayendo consigo una sensación de paz que contrastaba fuertemente con el dolor que sentía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo más allá de mi comprensión. La luz azul se fue haciendo más fuerte, más intensa, llenando todo mi campo visual. El dolor comenzó a disminuir.
como si estuviera siendo lavado por esa luz misteriosa. Recuerdo haber pensado, ¿es esto? ¿Así es como termina todo? Pero no había miedo. Sorprendentemente me sentía tranquilo, casi curioso, como si estuviera a punto de embarcarme en un viaje increíble. Y entonces, todo se volvió oscuro. El viaje al más allá, la oscuridad que me envolvió no duró mucho. Pronto, patrocinado por la Biblia Ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. La luz azul que había visto antes regresó, más intensa que nunca. Era como si estuviera llenando cada célula de mi cuerpo, envolviéndome por completo. El dolor que había sentido momentos antes había desaparecido por completo, sustituido por una sensación de calor y acogimiento que nunca antes había experimentado. A medida que la luz se intensificaba, comencé a sentir una sensación extraña, como si mi cuerpo se estuviera disolviendo. No era aterrador, al contrario, era como si me estuviera liberando de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Me sentí liviano, casi etéreo. De repente me di cuenta de que estaba flotando. Era como si una fuerza invisible y benevolente me estuviera elevando. No había miedo, no había pánico, solo una sensación de profunda paz y una curiosidad sobre lo que vendría después. Fue entonces cuando escuché una voz. Era suave, casi un susurro, pero al mismo tiempo clara e imponente. «Todo está bien», dijo la voz. «Te llevaré a un lugar seguro». Había algo en esa voz, una bondad y comprensión que me hicieron confiar al instante. Toda la ansiedad y el miedo que podría haber sentido empezaron a desvanecerse. Mientras flotaba, guiado por esa presencia invisible, comencé a ver el mundo a mi alrededor de una manera completamente nueva. Las calles de Houston estaban abajo, pero parecían distantes, casi irreconocibles. Era como si estuviera observando una maqueta elaborada. Las personas, los autos, los edificios, todo parecía tan pequeño e insignificante desde esa perspectiva. A medida que subía cada vez más alto, la ciudad se fue convirtiendo en solo un punto de luz en la vastedad de una nueva dimensión que se abría ante mí. El tiempo y el espacio, tal como los conocía, parecían ya no tener significado. Era como si estuviera entrando en un reino donde las leyes de la física ya no se aplicaban. La sensación era indescriptible. Me sentía completamente libre, liberado de todas las preocupaciones y miedos que llevaba en mi vida terrenal. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en la vida, me sentía verdaderamente en paz. A medida que avanzaba en este viaje surrealista, empecé a darme cuenta de que estaba siendo llevado a un lugar específico. No sabía qué me aguardaba, pero sentía en lo más profundo de mi ser que sería algo extraordinario, algo que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la vida, la muerte y el universo. A medida que la ciudad de Houston desaparecía completamente de mi vista, me encontré entrando en una dimensión que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Era un lugar de una belleza indescriptible, tan vasto y majestuoso que me dejó sin aliento, aunque no estaba realmente respirando en ese momento. A mi alrededor, planetas y estrellas brillaban con una intensidad y belleza que nunca había visto antes. Los colores eran más vívidos que cualquier cosa que hubiera experimentado en la Tierra, azules más profundos que el océano más puro, rojos más intensos que el atardecer más dramático, y colores que ni siquiera sabía que existían. Cada estrella, cada planeta parecía latir con vida propia. Lo más impresionante era la sensación de paz profunda que lo impregnaba todo a mi alrededor. Era como si el amor y la armonía fueran las fuerzas primarias que gobernaban ese lugar. No había miedo, no había ansiedad, solo una sensación de pertenencia y aceptación total. De repente, vi frente a mí una escalera, pero no era una escalera común. Parecía estar hecha de una sustancia que era a la vez sólida y etérea. Los peldaños brillaban suavemente, como si estuvieran hechos de luz cristalizada. Cada peldaño parecía invitarme a subir,
prometiendo revelar más maravillas. Comencé a subir la escalera y con cada paso me sentía más ligero. Era como si cada peldaño me purificara, eliminando capas de preocupaciones y miedos que ni siquiera sabía que cargaba. Un aroma fresco y floral llenaba el aire, recordándome vagamente los jardines de mi infancia en Puerto Rico, pero 1000 veces más intenso y reconfortante. En la cima de la escalera encontré un puente de piedra blanca. La piedra parecía casi translúcida, emitiendo una luz suave y acogedora. A cada lado del puente, flores de colores vibrantes florecían, emanando una luz propia que danzaba en el aire. Debajo del puente, el agua cristalina corría suavemente, produciendo un sonido que era como música celestial. Mientras cruzaba el puente, sentí una paz que no se puede describir con palabras humanas. Era como si cada paso me llevara más cerca de algo o alguien sabía en lo más profundo de mi ser que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría mi vida para siempre. Al otro lado del puente una luz brillante me aguardaba. Era tan intensa que debería haberme cegado, pero de alguna manera podía mirarla directamente sin sentir incomodidad. La luz parecía llamarme, invitarme a acercarme. A medida que me acercaba, comencé a distinguir formas dentro de la luz, siluetas que parecían familiares aunque no podía identificarlas de inmediato. Mi corazón comenzó a latir más rápido, o al menos esa era la sensación que tenía. Estaba a punto de encontrar a alguien o algo que sabía que cambiaría todo. Al acercarme a la luz brillante, las siluetas comenzaron a tomar forma. Mi corazón, o lo que fuera en ese estado, dio un salto cuando reconocí las figuras. Eran mis familiares fallecidos, personas que no veía desde hacía años, algunas a las que ni siquiera había conocido en vida. La primera persona que reconocí fue mi padre, Santiago. Estaba exactamente como lo recordaba, pero al mismo tiempo diferente. Sus ojos brillaban con una sabiduría y bondad que iban más allá de lo que conocía. Me sonreía con una sonrisa llena de amor y aceptación que calentó todo mi ser. A su lado vi a mi abuela paterna, que había fallecido cuando yo era un niño. Parecía mucho más joven de lo que recordaba de las fotos que había visto, su rostro suave y radiante. Había otros rostros familiares, tíos, primos, amigos que se habían ido demasiado pronto. Todos me sonreían, sus ojos llenos de amor y comprensión. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia mi padre. Era como si toda la distancia que la muerte había puesto entre nosotros hubiera desaparecido en un instante. Cuando lo abracé, sentí una alegría que no experimentaba desde que él había partido. Era un abrazo que trascendía lo físico, era como si nuestras almas estuvieran fusionándose. «Hijo mío», dijo su voz, exactamente como la recordaba, pero de alguna manera más clara, más pura. «Estoy tan orgulloso de ti». Esas palabras me golpearon como una ola. ¿Cuántas veces había deseado escucharlas? ¿Cuántas noches había pasado preguntándome si estaba honrando su memoria, si estaba viviendo de la manera que él esperaba? «Papá», comencé, mi voz entrecortada por la emoción, «te extraño tanto. Tengo tantas cosas que contarte, tantas preguntas». Él sonrió, colocando su mano en mi hombro. «Lo sé, hijo. Sé todo. Y quiero que sepas que siempre he estado contigo, incluso cuando no podías verme o sentirme». Mi abuela se acercó, su sonrisa gentil llenándome de una paz que nunca antes había experimentado. «Querido», dijo, «has crecido tanto. Todos estamos tan orgullosos de ti». Miré a mi alrededor, a todos los rostros sonrientes. Era como una reunión familiar, pero mucho más profunda y significativa que cualquiera que haya experimentado en la tierra. No había juicios, ni resentimientos o antiguas heridas, solo amor puro e incondicional. Mi padre, sin embargo, tenía una mirada seria cuando volvió a hablar. «Raúl, hijo mío, necesitas saber que aún no es tu momento de quedarte aquí con nosotros». Sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo que no era mi momento? Estaba tan feliz allí, tan en paz. ¿Cómo podría regresar? «Aún tienes una misión que cumplir en la tierra», continuó mi padre. «Hay personas que te necesitan, cosas importantes que debes hacer». Miré los rostros a mi alrededor, todos asintiendo en señal de acuerdo. Mi abuela se acercó nuevamente, su suave toque en mi brazo transmitiendo consuelo. «No te preocupes, querido», dijo. «Siempre estaremos aquí esperándote, pero ahora debes regresar y vivir la vida que te ha sido dada». Quería protestar,
Quería quedarme con ellos en ese lugar de paz y amor, pero algo dentro de mí sabía que tenían razón. Había algo inacabado, algo importante que necesitaba hacer. «Recuerda, hijo», dijo mi padre, sus ojos brillando con sabiduría. «El amor que sentimos por ti no conoce límites de tiempo ni espacio. Siempre estaremos contigo, guiando tus pasos». Con un último abrazo colectivo, sentí que era hora de partir. Pero antes de alejarme, mi padre tomó mi mano una última vez. «Hay más cosas que necesitas ver y entender antes de regresar», dijo. «Mantente abierto, hijo. Lo que estás a punto de experimentar cambiará tu vida para siempre». Con el corazón lleno de amor y los ojos llenos de lágrimas, me alejé de ellos. A medida que sus figuras desaparecían en la luz, sentí una nueva presencia acercándose. Era algo diferente, algo aún más poderoso y majestuoso que todo lo que había experimentado hasta ese momento. Conforme me alejaba de mis seres queridos, sentí un cambio en el ambiente a mi alrededor. La luz, que ya era intensa, pareció intensificarse aún más, pero no era deslumbrante ni incómoda. Era como si cada partícula de mi ser estuviera siendo bañada por una energía pura y amorosa. De repente, me di cuenta de que estaba frente a una presencia. No había una forma definida, ninguna figura que pudiera describir en términos humanos. Era más como una sensación abrumadora de estar en la presencia de algo o alguien inmensurable y poderoso. En ese momento, supe con una certeza que iba más allá de cualquier comprensión racional, que estaba ante Dios. Pero no era el Dios que había imaginado durante mi vida, ni el Dios severo y punitivo que mi padre Santiago me había enseñado a temer. Esta presencia era puro amor. Era como si todo el amor del universo estuviera concentrado en un solo punto, irradiando aceptación, compasión y comprensión infinitas. No había juicio, no había condena, solo un amor tan profundo e incondicional que me hizo caer de rodillas, o al menos esa fue la sensación que tuve en ese estado no físico. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me daba cuenta de cuán equivocado había estado durante toda mi vida. Todas las veces que me había alejado de la espiritualidad, todas las veces que había dudado o cuestionado la existencia de un poder superior, todo eso parecía tan insignificante ahora. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz en el sentido convencional. Era más como si las propias moléculas del aire, si es que había aire en ese lugar, estuvieran vibrando con un mensaje dirigido directamente a mi alma. «Hijo mío», dijo la voz, y el amor contenido en esas dos palabras era más de lo que podía soportar. «Has caminado tanto tiempo con los ojos cerrados, pero ahora es hora de ver la verdad». Quería hablar, quería hacer 1000 preguntas, pero me sentí incapaz de formar palabras. No era necesario. La presencia divina parecía entender cada pensamiento, cada emoción que pasaba por mí. «Lo que conociste como Dios en la tierra es solo un pálido reflejo de la verdad», continuó la voz. «Los humanos, en su limitada comprensión, han creado una imagen distorsionada. Yo no soy un juez severo ni un rey distante en un trono. Yo soy el amor que permea toda la creación». Estas palabras resonaron en mí con una fuerza increíble. Era como si cada célula de mi ser estuviera siendo reconfigurada para comprender esta verdad fundamental. «No necesitas temer», continuó la voz. «No hay castigo eterno, no hay condena. Solo hay amor, aprendizaje y crecimiento. Cada alma, en su momento, encuentra el camino de regreso a casa». Me sentí abrumado. Todo mi sistema de creencias, todo lo que pensaba saber sobre Dios y la espiritualidad, estaba siendo completamente transformado. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Pero entonces, finalmente logré formar un pensamiento coherente. ¿Por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué suceden cosas malas si Dios es amor? La respuesta vino no en palabras, sino en una comprensión profunda que se extendió por todo mi ser. Vi que el sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Que las dificultades de la vida eran como las resistencias en un ejercicio, fortaleciendo el alma, y que al final todo sufrimiento se transformaría en comprensión y amor. Me quedé allí, bañado en esa presencia divina, absorbiendo verdades que iban más allá de mi capacidad de expresión en palabras humanas. Sentí que podría quedarme allí para siempre, aprendiendo y creciendo en ese amor infinito. Pero entonces, suavemente, sentí que estaba siendo guiado para alejarme.
Había más cosas que necesitaba ver antes de regresar, y así, a regañadientes, me alejé de la presencia divina, sabiendo que nada sería igual después de ese encuentro. Mientras me alejaba de la presencia divina, aún tratando de procesar todo lo que había experimentado, percibí una nueva figura acercándose. Era diferente de mis familiares a los que había encontrado antes, y diferente también de la abrumadora presencia de Dios. Esta figura tenía una forma más definida, más humana. Conforme la figura se acercaba, me invadió una sensación de reconocimiento profundo. No era un reconocimiento visual, después de todo nunca había visto a esta persona antes, era más como si mi alma lo reconociera instantáneamente. Era Jesucristo, pero no se parecía en nada a las imágenes que había visto en iglesias o libros religiosos. No había corona de espinas ni vestiduras elaboradas. Lo que vi fue a un hombre sencillo, vestido con ropa modesta, pero emanando una luz y un amor que eran casi palpables. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran de un marrón profundo, llenos de una compasión y un entendimiento que me dejaron sin palabras cuando me sonrió. Sentí como si todo el universo estuviera sonriendo junto con él. Raúl, dijo, y voz era al mismo tiempo suave y poderosa. No tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte a entender. Quise arrodillarme. Quise postrarme ante él, pero Jesús colocó suavemente su mano sobre mi hombro, deteniéndome. No es necesario, dijo, todos estamos al mismo nivel. Aquí todos somos hijos del mismo Padre. Empezó a caminar y lo seguí instintivamente. Mientras caminábamos, el paisaje a nuestro alrededor cambiaba constantemente. Vi montañas majestuosas, océanos infinitos, bosques exuberantes, todos palpitando con una vida y una belleza que iban más allá de la comprensión humana. «Has visto al Padre», dijo Jesús, refiriéndose a mi encuentro anterior con Dios. «Ahora entiendes que Él no es el ser vengativo y punitivo que muchos en la tierra creen que es en ti, capaz de formar palabras. Mi mensaje en la tierra ha sido distorsionado a lo largo de los siglos», continuó. «Vine para enseñar sobre el amor, el perdón y la compasión, para mostrar que el reino de los cielos está dentro de cada uno. Pero los hombres, en su limitación, han convertido estas verdades simples en dogmas complicados y reglas estrictas». Mientras hablaba, vi destellos de la historia de la tierra. Vi cómo las palabras simples de Jesús fueron interpretadas y reinterpretadas, cómo se libraron guerras en su nombre, cómo se utilizó el miedo para controlar a las personas, pero también vi cómo, a pesar de todo eso, el amor que Él enseñó seguía tocando corazones y transformando vidas. «Raúl», dijo Jesús, deteniéndose y mirándome directamente a los ojos, «ahora tienes una decisión que tomar». Mi corazón dio un vuelco. «Una decisión. Puedes quedarte aquí en este lugar de paz y amor», dijo, «o puedes regresar a la tierra llevando contigo lo que has aprendido aquí». Guardé silencio por un momento, considerando sus palabras. Quedarme allí en ese lugar de amor y paz infinitos era tentador, muy tentador, pero algo dentro de mí sabía que aún no era mi momento. «Antes de decidir», dijo Jesús, «déjame mostrarte algo». Extendió la mano y tocó mi frente. De repente me inundaron visiones del futuro. Las visiones que Jesús me mostró eran tan vívidas, tan reales, que era como si realmente estuviera allí viviendo. Esos momentos, lo primero que vi fue a mi madre, Isabel. Mi corazón se encogió al verla. Estaba sentada sola en una mecedora, mirando por la ventana de nuestra casa en Puerto Rico. Su cabello, antes negro como la noche, ahora estaba completamente blanco. Sus manos, que recordaba siempre activas, haciendo algo, ahora temblaban ligeramente en su regazo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, esos ojos que siempre brillaban de alegría. Ahora parecían opacos, llenos de una tristeza profunda. Vi cómo pasaba sus días sola en esa casa demasiado grande para una sola persona. Vi cómo miraba las fotos en la pared, fotos de nuestra familia, de mí, cuando era niño, de mi padre, y como lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. Mamá, quise gritar, pero no tenía voz. En esa visión, quise abrazarla, decirle que todo estaba bien, que la amaba, pero no podía. La escena cambió, y ahora vi a mi hijo Miguel, mi pequeño, a quien tantas veces dejé atrás mientras perseguía el éxito profesional. Ya no era un niño, era un joven enfrentando desafíos que ni siquiera imaginaba. Vi a Miguel luchando en la escuela, siendo intimidado por otros chicos. Vi el dolor en sus ojos cuando miraba la silla vacía en la mesa del comedor.
donde yo debería estar sentado. Lo vi tomando decisiones difíciles sin tener a un padre que lo guiara, que lo aconsejara. Una escena en particular me rompió el corazón. Miguel, ya un adolescente, estaba sentado en su habitación mirando una foto mía. «¿Por qué te tuviste que ir, papá?», murmuró su voz cargada de emoción. «Te necesito». Las visiones continuaron mostrándome a otros miembros de mi familia, amigos, compañeros de trabajo. Vi cómo mi ausencia afectaba a cada uno de ellos de diferentes maneras. Vi oportunidades perdidas de amor, de conexión, de hacer la diferencia en la vida de las personas, pero no fueron solo visiones de tristeza y pérdida. Jesús también me mostró momentos de alegría y triunfo que podría experimentar si volvía. Me vi abrazando a mi madre, su rostro iluminado de felicidad. Me vi enseñando a Miguel a conducir, riendo juntos de sus primeros intentos torpes. Me vi marcando una diferencia en la vida de las personas, usando mi experiencia y conocimiento para ayudar a otros. Cuando las visiones terminaron, estaba emocionalmente exhausto. Miré a Jesús, sus facciones llenas de compasión y comprensión. «Ahora entiendes», dijo suavemente. «Tu viaje en la tierra aún no ha terminado. Hay mucho que todavía puedes hacer, muchas vidas que puedes tocar». Asentí, incapaz de hablar. La realización del impacto que mi ausencia tendría y del bien que aún podría hacer si regresaba era abrumadora. «Pero recuerda», continuó Jesús, «si decides volver, no será fácil. Habrá desafíos, dolores, momentos de duda. Tendrás que cargar con el peso del conocimiento que has adquirido aquí, sabiendo que no todos entenderán o creerán en tu experiencia». Respiré profundamente. O al menos tuve la sensación de hacerlo en ese estado no físico. La decisión estaba clara para mí. Ahora sabía lo que debía hacer. «Quiero volver», dije, mi voz firme. A pesar de la emoción, necesito volver por mi madre, por mi hijo, por todos aquellos a los que puedo ayudar. Jesús sonrió una sonrisa llena de amor y aprobación. «Has tomado una decisión valiente, Raúl, y debes saber que pase lo que pase, nunca estarás solo. Siempre estaremos contigo guiando tus pasos». Con esas palabras, puso su mano en mi hombro y sentí una ola de fuerza y coraje llenándome. Estaba listo para volver, para enfrentar lo que el futuro me deparará. En el momento en que tomé la decisión de regresar, sentí un cambio inmediato en el entorno a mi alrededor. La luz brillante y acogedora del otro mundo comenzó a disiparse, dando lugar a una oscuridad que no era aterradora, sino reconfortante como una manta envolviendo mi conciencia. Jesús me sonrió por última vez, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Recuerda, Raúl», dijo su voz resonando mientras su imagen comenzaba a desvanecerse. «El amor que experimentaste aquí siempre está contigo. Llévalo en tu corazón y compártelo con el mundo». Sentí como si estuviera cayendo, pero no había miedo. Era más como si me estuvieran guiando suavemente de regreso a mi cuerpo, como una pluma flotando suavemente en el aire. A medida que descendía, comencé a sentir sensaciones físicas nuevamente. Primero un hormigueo en las extremidades de mis dedos y pies, luego una presión en el pecho como si alguien estuviera empujando rítmicamente. Los sonidos comenzaron a filtrarse a través de la oscuridad, voces apagadas, pitidos de máquinas, el ruido característico de un hospital. De repente sentí un dolor agudo en la cabeza, recordándome el accidente que me había llevado a este viaje increíble. El dolor era intenso, pero de alguna manera lo recibí como a un viejo amigo. Era un recordatorio de que estaba vivo, de que había logrado regresar lentamente con un esfuerzo que parecía hercúleo. Abrí los ojos, la luz brillante de la sala de operaciones me cegó momentáneamente y parpadeé varias veces para ajustar mi visión. Rostros preocupados de médicos y enfermeras aparecieron en mi campo de visión, sus expresiones cambiando de tensión a alivio al ver que estaba consciente. «Ha vuelto». Escuché exclamar a alguien: «Es un milagro». Quise hablar, contarles sobre lo que había vivido, pero mi garganta estaba seca y dolorida. Todo lo que logré fue un gemido débil. Una enfermera se inclinó sobre mí, sus ojos amables me examinaron. «Cuidado, señor Sanabria. Puede escucharme». Parpadeé 2 veces, si puede entenderme. Concentré todas mis fuerzas y parpadeé 2 veces. Vi el alivio esparcirse por su rostro. «Ha sufrido un accidente grave», explicó suavemente. «Pero todo está bien. Ahora está en el hospital y vamos a cuidarlo bien».
Mientras hablaba sentí una presencia forante a mi lado. No podía ver nada con mis ojos físicos, pero sabía en lo más profundo de mi ser que no estaba solo. Las presencias amorosas que había encontrado al otro lado todavía estaban conmigo, dándome fuerzas para enfrentar lo que vendría. Los médicos continuaron trabajando a mi alrededor, revisando mis signos vitales, ajustando equipos. Escuché fragmentos de sus conversaciones, algo sobre mi corazón, haberse detenido durante varios minutos, sobre cómo era increíble que no hubiera sufrido daños cerebrales. Cerré los ojos de nuevo, exhausto, pero profundamente agradecido. Había vuelto, tenía una segunda oportunidad, y sabía que nada sería como antes. Los días que siguieron a mi regreso fueron una mezcla de desafíos físicos y profundas revelaciones emocionales. Operación. Fue difícil, mi cuerpo había pasado por un trauma significativo y llevaría tiempo para sanar completamente, pero cada día me sentía más fuerte. No solo físicamente, sino espiritualmente. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez de mi recuperación. Lo que debía haber sido un largo periodo de hospitalización se convirtió en solo unas pocas semanas. No podían explicar cómo la herida en mi cabeza, que inicialmente parecía tan grave, estaba cicatrizando de manera casi milagrosa. Pero yo lo sabía. Sabía que no estaba solo en este viaje de sanación. Sentía constantemente la presencia amorosa que había experimentado al otro lado, dándome fuerzas, ayudándome a superar cada obstáculo. A medida que me iba fortaleciendo, comencé a reflexionar profundamente sobre todo lo que había vivido. Cada mañana que despertaba era un regalo, una nueva oportunidad de vivir con gratitud y propósito. Las preocupaciones que antes me consumían, el éxito profesional, el estatus social, la acumulación de bienes materiales, ahora parecían tan insignificantes. Me di cuenta de que el amor y el apoyo de la familia son verdaderamente insustituibles. Mi madre Isabel vino desde Puerto Rico. Tan pronto como supo del accidente, verla a mi lado cuidando con tanto amor, me hizo darme cuenta de cuánto había descuidado nuestra relación en los últimos años. Me prometí a mí mismo que eso cambiaría. Mi hijo Miguel también estuvo presente durante toda mi recuperación. Ver el miedo y el alivio en sus ojos me hizo entender cuánto me necesitaba, no solo como proveedor, sino como padre, amigo y guía. Juré que estaría más presente en su vida, que lo apoyaría y guiaría con todo el amor que había redescubierto en mí. La experiencia también transformó completamente mi visión sobre Dios y la espiritualidad. El Dios que conocí no era el ser distante y punitivo que me enseñaron a temer, era una fuente inagotable de amor y aceptación. Esta nueva comprensión me trajo una paz que nunca antes había experimentado. Comencé a reconectarme con mi espiritualidad, pero de una manera diferente, no a través de rituales vacíos o dogmas rígidos, sino a través de una conexión directa y personal con lo divino. La meditación, la oración y los actos de bondad se convirtieron en parte integral de mi día a día. A medida que fui compartiendo mi experiencia con amigos y familiares, me di cuenta de que no todos entendían o creían en lo que había vivido. Algunos pensaban que era resultado del trauma, otros que estaba confundido debido a los eventos. Pero eso no me molestaba. Sabía la verdad en mi corazón, y eso era lo que importaba. Decidí usar mi segunda oportunidad para marcar la diferencia en la vida de las personas. Comencé a trabajar como voluntario en un hospital local, ofreciendo consuelo y esperanza a pacientes en estado terminal. Compartía con ellos lo que había aprendido sobre la vida después de la muerte, sobre el amor incondicional que nos espera al otro lado. También cambié mi enfoque en el trabajo. En lugar de buscar solo el lucro y el éxito personal, comencé a buscar maneras de usar mis conocimientos y habilidades para beneficiar a la comunidad. Inicié proyectos de responsabilidad social en la empresa, alentando a mis colegas a involucrarse en causas importantes. Cada desafío que enfrento, ahora lo enfrento con la certeza de que no estoy solo. Sé que hay una fuerza mayor guiándome y protegiéndome, y sé que independientemente de lo que me depare el futuro, el amor que experimenté en ese viaje, más allá de este mundo, siempre estará conmigo, guiándome por el camino correcto. Mi experiencia cercana a la muerte no fue solo un giro en mi vida, sino una revelación de que el amor y la aceptación son los verdaderos pilares de la existencia. Ahora veo el mundo con nuevos ojos, valorando cada momento, cada conexión, y es ese mensaje de amor incondicional el que quiero compartir con todos los que cruzan mi camino. Esta es mi historia, una historia de muerte y renacimiento, de miedo, transformado en amor, de duda, transformada en fe, y mi esperanza
es que de alguna manera pueda tocar tu corazón e inspirarte a vivir cada día con más amor, gratitud y propósito.